Bueno, buenas tardes. Continuamos con la 7ª conferencia del ciclo del Estatuto de Autonomía de Canarias. Y hoy tenemos a un invitado que reside en la isla de La Palma y que ha hecho el esfuerzo y nos ha hecho el favor de desplazarse hasta la Real Sociedad para hablar de un tema que evidentemente siempre en Canarias es de actualidad y que da lugar a debates continuos, que es dentro de la construcción institucional de Canarias, pues el encaje de los cabildos y de los ayuntamientos, y que es José Juan Rodríguez, que es doctor en Derecho. Tuve la fortuna de ser miembro del tribunal de su tesis, sobre una figura señera del pensamiento político de Canarias, y luego es una persona muy versátil en sus conocimientos, porque aparte de licenciado en Derecho también y graduado en Ciencias Jurídicas, ha estudiado periodismo y ha dedicado parte de sus intereses intelectuales a estudiar temas de periodismo básicamente en la isla de La Palma. Y luego es técnico del Cabildo de La Palma y miembro de los servicios jurídicos del Cabildo de La Palma. Es una persona, por tanto, que por una parte tiene siempre un pie en la biblioteca y en los estudios y en el conocimiento, y luego tiene otro pie pues en la realidad diaria de la administración de los cabildos y del asesoramiento jurídico sobre esta realidad tan cambiante y compleja que tenemos en Canarias. Así que, sin más, les dejo para que diserte sobre este tema, ayuntamientos y cabildos en el Estatuto de Autonomía. Una reflexión genérica y general sobre él, de la que ya me estaba diciendo antes que obviamente pues ya lo sabemos, ¿no? Es un tema complejísimo y es un tema muy debatido desde hace pues siglos. Entonces, en Canarias, por tanto, nada, vamos a oír sus opiniones, vamos a debatirlas y seguro que aportará grandes dosis de conocimiento de este ciclo genérico sobre el Estatuto de Autonomía. Muchas gracias por haber venido, por ocupar el estrado y por su conferencia. Gracias de antemano, porque seguro que será muy clara y nos hará reflexionar a todos. Cuando quiera, por favor. Gracias, José Luis. José Luis, aparte de estar en mi tribunal de tesis, también fue profesor en la carrera. Yo quiero agradecer, en primer lugar, a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife la invitación, porque además, pues quizás a lo mejor los que somos de Isla Menor y seguimos residiendo en Isla Menor, porque sabemos todos los que somos de Isla Menor que residimos en las Islas Capitalinas, pues es de agradecer pues que se acuerden y que de alguna forma se quiera escuchar la opinión de esas islas, ¿no? Estamos en el origen del regionalismo canario, como digo yo. Hay dos personajes muy importantes, como son Manuel Velázquez Cabrera o Pedro Pérez Díaz, que precisamente provienen de Isla Menor, y de alguna forma, porque Pedro Pérez Díaz es mi referente intelectual, como en la cuestión de la tesis doctoral, pues muchas de las ideas van a proceder un poco a provenir de este intelectual letrado del Consejo de Estado. Bien, el planteamiento que voy a hacer sobre la isla y el municipio, porque en el Estatuto de Autonomía es una cuestión ampliamente debatida. Vamos a ver si en esta propuesta de reforma realmente se avanza algo, si de verdad hay una apuesta real por la isla, porque yo creo que quizás no hay una apuesta real por la isla, o estamos equivocando las tornas, las direcciones. Yo, sinceramente, y adelanto un poco la conclusión, mi conclusión es bastante decepcionante. Bueno,
Sería suficiente con comparar, que nos va a servir esta charla, con comparar la propuesta de reforma de estatuto que está actualmente en el Senado de Canarias con el Estatuto de las Islas Baleares de 2007, que ya tiene 11 años. Bastaría con eso, que lo vamos a poner de manifiesto aquí, para ver que no hemos quedado muy atrás. Ya estoy adelantando la conclusión, pero yo diría que nosotros hemos ido a 40 por hora en este aspecto y en Baleares han ido a 100 por hora. Eso ha hecho que, a pesar de que nosotros disfrutamos de la autonomía insular desde el año 1912 y ellos desde 1978, o sea, ellos disfrutan de autonomía insular desde hace solo 40 años, resulta que ahora mismo la apuesta por la autonomía insular en Baleares es muy superior a la que hace el legislador estatutario canario, incluso 11 años después del Estatuto de Autonomía de Baleares. Bien, en mi exposición voy a hacer una pequeña introducción con cómo se trataba la isla y el municipio en las versiones del Estatuto de 1982 y de 1996, la vigente, y después trataré de forma un poco más in extenso la actual propuesta de reforma de estatuto que está en el Senado en la actualidad y que, vista las enmiendas planteadas, pues lo más probable es que salga exactamente igual que como entró en el Senado. Bien, en el Estatuto de Autonomía del año 82 vamos a encontrar desde el principio, se plantea el artículo 1 como tarea suprema el desarrollo equilibrado de las islas y la solidaridad entre todos los que integran el pueblo canario. Esto se va a repetir constantemente. La cuestión, que esto parece que son palabras y nos gustaría saber si eso tiene una concreción después en algún sitio, ¿no? Eso del desarrollo equilibrado de las islas y la solidaridad entre todos los que integran el pueblo canario, porque de alguna forma la triple paridad, en origen, la triple paridad tiene esos fines, el desarrollo equilibrado de las islas y la solidaridad entre todos los que integran el pueblo canario. Parece que ahora no tiene nada que ver una cosa con la otra. Bien, en la definición del territorio del texto del 82 se decía que Canarias comprende los territorios insulares integrados por las islas mayores, y después se hablaba de islas tanto de las mayores, de las 7 islas, como de las otras. Y se hablaba de territorios insulares. Esto un poco nos retrotrae o nos remite un poco a los territorios históricos vascos. Entonces, de alguna forma, no dejaba de ser una apuesta un poco. Todos ustedes saben que los territorios vascos tienen mayores competencias, tienen incluso capacidad recaudativa, etc., ¿no? Trabajando esta ponencia, bueno, volví a leer aquellos comentarios del Estatuto que se publicaron en Canarias, que ya deberían volverse a publicar, que eran sobre la primera versión, y recordad que este artículo lo trabajaba Luciano Parejo, y enseguida, a pesar de esta definición, Luciano Parejo decía, bueno, pero Canarias no es una suma de islas, es una colectividad política independiente. Efectivamente, es una colectividad política independiente. Pero la cuestión no es que sea una colectividad política independiente, sino cómo se conforma esa colectividad política independiente, cómo se conforma ese sujeto. Si es un sujeto unitario o diverso, si se conforma de abajo arriba o de arriba abajo. Y yo creo, como soy heredero un poco de aquellos pensadores de 1912, yo creo, como Pedro Pérez Díaz decía, que la gran aspiración era la autonomía regional, pero para conseguir la autonomía regional teníamos primero que conseguir la autonomía insular. Una vez conseguida la autonomía insular, ahora la aspiración era la autonomía regional, porque la aspiración de la autonomía regional surgía de abajo a arriba, no de arriba a abajo, desde los intereses insulares. Por eso incluso en la prehistoria de la autonomía canaria se plantearon muchas veces si lo que debería haber en Canarias, bueno, el planteamiento sería muy parecido, pero la denominación también nos dice mucho en cómo conformamos el archipiélago, y que a lo mejor el Parlamento debería haberse llamado Cabildo General de Canarias o Cabildo Mayor de Canarias, etc. Sabemos que las asambleas legislativas de las comunidades autónomas no todas se llaman Parlamento. Cortes de Aragón, Cortes de Castilla y León, Diputación Regional de La Rioja, etc. Bien, esto yo creo que era importante, porque esto también nos retrotrae con el tema de la triple paridad tan discutida, ¿no? Y cuando nos vamos al País Vasco, ¿saben cómo se justifica la triple paridad en el País Vasco? Que realmente existe una triple paridad. Tiene el mismo número de diputados Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Pues se justifica en el que ellos entienden que el País Vasco no es un sujeto unitario, sino la suma de los derechos de los 3 territorios históricos. Yo también lo creo así,
que Canarias no es un sujeto unitario, es un sujeto diverso que se conforma con la suma de los derechos de las islas, ¿no? Y por eso se explica un sistema electoral basado, por ejemplo, en esa triple paridad. Bien, las islas aparecían en el título primero dentro de las instituciones de la comunidad autónoma. Se decía que las islas tendrán además su administración propia en forma de cabildo. Bien, es la misma, la traducción literal, el trasunto de lo que viene en el artículo 141.4 de la Constitución. Y ahí ya se empezó a plantear si eso significaba, no se decían que eran instituciones de la comunidad autónoma, si eran instituciones de la comunidad autónoma o no. Muy pronto salió aquel dictamen del Consejo Consultivo 185, de Comercindo Trujillo, creo, sobre que las islas eran simplemente los cabildos coadyuvantes estatutarios en la prosecución de los fines de la comunidad autónoma. Eso es un dictamen del Consejo Consultivo todavía de la primera versión del Estatuto 185. Hoy, si leemos la Ley de Cabildos de 2015, en la exposición de motivos, el propio legislador canario da por asumido que esos son los cabildos, coadyuvantes estatutarios en la prosecución de los fines del... Hoy en 2015 sigue aludiendo al informe, al dictamen del Consejo Consultivo 185. O sea, no hemos adelantado nada desde el año 85. Seguimos siendo eso desde el punto de vista de institución de la comunidad autónoma. Bien, la isla también aparecía en la circunscripción electoral, ¿no? Era insular. Eso se completaba con la ya citada triple paridad. Ya veremos que ahora ya no es exactamente así. La iniciativa legislativa que tenían los cabildos junto al gobierno y los diputados regionales. Y a las islas se dedicaba básicamente un artículo solo, el artículo 22. Se titulaba del gobierno de los territorios insulares. Seguía utilizándose ese término de territorios insulares que un poco nos remite al de los territorios vascos. Se identificaban como, a todas se denominaban islas. Un poco, reitero el tema este de las islas porque ahora veremos, se ha vendido algo lo de la isla de la Graciosa, cuando yo tampoco veo que sea realmente ningún adelanto, porque ya se denominaban a todas islas desde el año 82. Bien, este artículo, el Cabildo constituye órgano de gobierno y administración insular, se decían que tenían el ejercicio de funciones propias, transferidas y delegadas, el gobierno canario coordinaba la actividad de los cabildos insulares, etc. Había dos artículos un poco, bueno, que querían decir que las islas tenían algo que ver, estaban dentro del entramado institucional cuando se establecían cuál era su patrimonio y cuáles eran los recursos. Bueno, dentro de los recursos se incluían los derivados del régimen económico fiscal de Canarias y las participaciones en los impuestos regionales. Eso de las participaciones en los impuestos regionales, yo creo que seguimos sin verlo, ¿no? Y también se regulaba la creación de un fondo de solidaridad interinsular que supuestamente era la concreción, en parte al menos, de aquellas tareas supremas del artículo 1 del desarrollo equilibrado de las islas y de la solidaridad entre todos los que integran el pueblo canario. Fondo de solidaridad interinsular, como tendremos oportunidad de ver, que tampoco se ha creado y se vuelve a reiterar. Unas competencias del Cabildo en materia de formación de presupuestos, no sé, artículos un poquito de relleno, los llamaría yo. Se establecía el control del Parlamento sobre las consignaciones de los presupuestos de los cabildos insulares destinados a financiar competencias transferidas y se preveía la audiencia previa de cualquier reforma del Estatuto que afectara directamente a los cabildos insulares. En cuestión de los municipios, prácticamente un páramo. O sea, Canarias se articulaba en islas y a su vez en municipios. Esto era más o menos importante en el sentido de que en el año 96 desaparece lo de los municipios. Y prácticamente se preveían para determinar la condición política de Canarias, de canarios en relación con la vecindad administrativa en cualquier municipio de Canarias y como colaboradores del gobierno canario para la liquidación, gestión y recaudación de los tributos regionales. Esto era lo que teníamos de islas y municipios en el año 1982. En la reforma del 96, la mayor parte de la doctrina canaria administrativista dice que se refuerza la integración de las islas en el entramado territorial e institucional de la comunidad autónoma. ¿Y por qué se dice esto? Bien, como cuestión previa, en relación con el ámbito territorial, se habla del archipiélago canario, ya se empieza a diluir eso de los territorios insulares, desaparece la expresión territorios insulares, pero se sigue denominando a las islas, tanto las mayores como los islotes, en sentido físico y geográfico, todas se denominaban islas. Bien, las islas seguían estando dentro del título primero, instituciones de la comunidad autónoma.
y se decía que las islas se configuran como elementos de la organización territorial y ya se recogía expresamente que los cabildos son simultáneamente órganos de gobierno, administración y representación de cada isla e instituciones de la comunidad autónoma. Por tanto, ya la discusión un poco se perdía, ya estaba claro que tenían esa doble naturaleza, ya eso se había adelantado por las leyes de régimen jurídico de las administraciones públicas canarias del año 86 y del año 90, la ley 886 y la 1490. La mayor parte de la doctrina canaria entendía que esto era una consecuencia de apostar realmente por el régimen de cabildo. No obstante, la interpretación de esta doble naturaleza, sobre todo de institución de la comunidad autónoma, se seguía basando en ese dictamen del Consejo Consultivo 185 de simples coadyuvantes estatutarios en la prosecución de los fines de la comunidad autónoma. Eran instituciones simplemente de carácter instrumental y no de autogobierno. La doble naturaleza como institución de la comunidad autónoma y como órgano de gobierno, administración y representación de la isla fue también consolidada jurisprudencialmente por una sentencia del Tribunal Supremo de 26 de junio del año 98 referida a los consejos insulares de Baleares. Se incorporaba la Comisión General de Cabildos en el seno del Parlamento, que se regulará por un reglamento de la Cámara. Ya veremos también lo de la Comisión General de Cabildos en relación con la Comisión General de Cabildos de las Islas Baleares. Y en la sección tercera ya se denominaba, la que tenía que ver con las islas, ahora que solo se regulaba en un artículo, del gobierno y la administración de las islas. Y establecía que la organización y funcionamiento de los cabildos se regirá por una ley del Parlamento de Canarias. Una ley que ha tardado 19 años en dictarse. Y sobre la que se planteaba si el legislador autonómico canario, podría regular los cabildos insulares de forma diferente al legislador básico. Eso era un planteamiento importante, ¿no? En virtud de la sentencia del Tribunal Constitucional, por ejemplo, 132/2012, en relación con los consejos insulares, parece que sí. Siempre que se trate de una institución peculiar que tenga reconocimiento constitucional o un anclaje importante estatutario, como pueden ser los cabildos o los consejos insulares, el Tribunal Constitucional, ha entendido que se goza de un amplio margen de decisión. No obstante, esta sentencia tiene un voto particular del catedrático de Derecho Administrativo de Luis Ortega Álvarez, por cierto, que entiende que no es posible vulnerar realmente, esto no es modular la legislación básica, esto es vulnerar la legislación básica. En cualquier caso, ya veremos cómo el legislador canario, que tiene la oportunidad de haber diseñado un régimen pues, prácticamente distinto del legislador básico, lo que hace es prácticamente copiar al legislador básico. Bien, y sobre el respeto a los municipios, en el Estatuto del 96, en vigor, hay una cierta involución. O sea, ya los municipios ni tan siquiera aparecen como parte de la articulación de la organización territorial de Canarias, se habla solo de las islas. Esto se ha intentado corregir en la nueva propuesta. Y se habla de los municipios a efectos de que la comunidad autónoma le puede delegar una serie de competencias, aparte del régimen de capitalidad compartida, que realmente yo creo que es un tema más autonómico que realmente local o municipal. Bien, estos son los planteamientos que tenemos, bueno, los movimientos que tenemos en la actualidad. ¿Qué es lo que hace la reforma del 2018? En principio, esta reforma reproduce en gran parte, como todos ustedes saben, el proyecto de reforma del Estatuto de 2006. Precisamente, propuesta de reforma que yo acompañé a llevar a Madrid, en su caso con el presidente del Parlamento en aquella época, Gabriel Mato, y que participé en la entrega de aquel pendrive con la reforma a Manuel Marín, que era el presidente del Parlamento en aquella época. Bien, esta propuesta, como ustedes saben, se retiró en el año 2007. Bien, en la reforma actual se mantiene esa tarea dentro de las tareas supremas de la comunidad autónoma, lo de la solidaridad de todos los que integran el pueblo canario y el desarrollo sostenible y equilibrado de las islas. Esto se sigue manteniendo en el artículo 1. Pero lo que no vemos muy bien es la concreción. El artículo 2 se titula Los poderes de Canarias y ahora ahí es donde incluyen a los cabildos. En el apartado 3 dice las islas se configuran como elementos. Ahora no dice solo elementos, dice elementos esenciales de la organización territorial de Canarias, siendo sus cabildos simultáneamente instituciones de la comunidad autónoma y órganos de gobierno, administración y representación de la isla. Por tanto, se añade el adjetivo esenciales, en mi opinión, una especie de mala conciencia, por no dar el paso balear, por decir no, son algo más importante. Parece darle prioridad
a la naturaleza e instituciones de la comunidad autónoma, porque la ponen en primer lugar, lo van a volver a poner en primer lugar más adelante, pero realmente en el apartado 2 se dice que los poderes de la Comunidad Autónoma de Canarias se ejercen a través del Parlamento, de la Presidencia y del Gobierno. Y esto va a ser muy diferente que, por ejemplo, el Estatuto Balear. El Estatuto Balear dice que el sistema institucional autonómico está integrado por el Parlamento, por el Gobierno y la Presidencia y por los consejos insulares. O sea, los consejos insulares son poder en el archipiélago balear. O sea, ejercen el poder ejecutivo junto con el Gobierno y el Presidente. Vale, ahora lo veremos. En Canarias no. Bien, vuelve a aparecer la isla en el artículo 3, cuando cita la lejanía, insularidad y ultraperiferia. Yo, independiente de insularidad, para mí lejanía y ultraperiferia son prácticamente términos sinónimos. Pero bueno, yo sé un poco, ultraperiférica es el término que se ha utilizado a nivel de la Unión Europea, etcétera, y pues seguramente es importante, ¿no? Pero bueno, prácticamente son sinónimos. Quizás aquí faltaría, aunque esto está pensado a destra, hacia afuera de Canarias, ¿no?, para que los poderes públicos tengan en cuenta estas circunstancias como hechos diferenciales, quizás aquí debería estar también el principio de doble insularidad. De todas formas, es verdad que aparece en dos sitios en el Estatuto, que para mí es una de las novedades más importantes en esta materia que tiene esta propuesta de reforma. Por cierto, en el Senado, la senadora de La Gomera, de la Asociación Socialista Gomera, ha planteado incorporar el principio de doble insularidad de alguna forma en este artículo 3, aunque no creo que prospere. Bien, en el artículo 4 volvemos al ámbito espacial. El famoso ámbito espacial, que eran territorios insulares al principio, integrados por islas y más islas. Después fueron archipiélago canario integrado por islas y más islas. En la propuesta del Estatuto del año 2006 eran las islas, las 7 grandes, más territorios insulares. Y ahora hay como una triple clasificación. Están las islas con administración propia, se vuelve a ese término constitucional. Las islas tendrán, además, como administración propia, cabildos y consejos. O sea, la isla entidad, la isla en términos jurídicos. Está la isla, diríamos, en sentido físico y geográfico, sin administración propia, que sería la graciosa, y los demás, la denominación es islote. La denominación que probablemente sea la que coincide con el diccionario de la Real Academia como isla pequeña y deshabitada, ¿no? Bien, ahora hay una triple clasificación, por tanto, isla entidad, islas en sentido geográfico, físico e islote. Así dice: el ámbito espacial de la Comunidad Autónoma de Canarias comprende el archipiélago canario integrado por el mar y las 7 islas con administración propia, del Hierro, Fuerteventura, etc., así como por la isla de la Graciosa y por los islotes de Alegranza, Lobos, Montaña Clara, Roque del Este y Roque del Oeste. Bien, ese interés porque la isla de la Graciosa se visualice de alguna forma, que ahora aparece en el segundo escalón, no supone tampoco, en mi opinión, un adelanto, bueno, con respecto, por ejemplo, a las Islas Baleares. O sea, la isla de Cabrera, en Baleares, la isla de Cabrera tiene 17 kilómetros cuadrados y la Graciosa tiene 29. La isla de Cabrera prácticamente tiene ahora allí como un destacamento militar de 12 personas o algo de eso, si lo tiene, y la Graciosa tiene como 750 habitantes ya. Pues es citada con las Islas Grandes desde el primer Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, que cita que están integradas por las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y Cabrera, y otras islas adyacentes. O sea que lo que nosotros parece que le estamos brindando hoy a la Graciosa se lo podríamos haber brindado hace muchísimo tiempo. Bien, como principios rectores aparece la segunda mención al principio de solidaridad en el artículo 37 y aparece por primera vez, como decía antes, el principio de doble insularidad. Para mí, sinceramente, una de las novedades más importantes del nuevo texto estatutario. Después nos vamos al régimen electoral y aparece la isla en el sentido, o desaparece la isla en el sentido siguiente. Ahora las circunscripciones electorales pueden ser de ámbito autonómico, como lo habrán visto, insular o de ambas. Después hay una cierta contradicción, porque a renglón seguido el artículo dice: cada una de las islas del Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote, La Palma y Tenerife constituyen una circunscripción electoral. Yo diría, tendría que decir en todo caso, en su caso, en el caso de que existiera la circunscripción insular, porque puede existir solo de ámbito autonómico, según lo que dice la primera parte. Dice: las circunscripciones electorales podrán ser de ámbito autonómico, insular o de ambas. Por tanto, puede ser solo de ámbito autonómico, solo insular o bien de ambas.
como en principio se pone ahora. O sea, por tanto, podría ser solo de ámbito autonómico. Por tanto, en todo caso, tendrían que haber puesto en su caso. Lo cual es un paso atrás desde el punto de vista de la autonomía insular y de la visión de Canarias y el entender Canarias desde la isla. Sobre este tema también se añade una cuestión que a mí me parece un poco quizás excesiva, ¿no? Parece que es bastante obvio. Dice, a ninguna circunscripción insular se le podrá asignar un número de diputados y diputadas inferior a otra que tenga menos población de derecho. Pues sí, eso es lo lógico. O sea, parece que es lo lógico, ¿no? Pero no, habría que ponerlo claramente, ¿no? Desde hace, como ustedes saben, desde hace como más de 10 años, con todo este planteamiento de la reforma electoral, se ha utilizado mucho el hecho de que Fuerteventura tenga más habitantes que La Palma, un poco para deteriorar de alguna forma los planteamientos sobre la triple paridad. Claro, este escollo de Fuerteventura, que tiene más habitantes, no se puede permitir. Permítame recordar que en las Islas Baleares, y volvemos a ese ejemplo que tenemos, pero es que es el que tenemos más cercano, Menorca elige 13 diputados e Ibiza elige 12 diputados. Menorca tiene menos habitantes que Ibiza, ¿no? Y esto es un planteamiento que ya incluso tuvo un pronunciamiento judicial en el año 92 por esta razón, y bueno, y el tribunal entendió que, bueno, que no había, en principio, hay un diputado que lo elige Formentera, en aquel momento Formentera no tenía consejo insular, por tanto decía, bueno, que realmente a Ibiza había que verlo junto con Formentera, que formaban una unidad, pero que en cualquier caso el censo electoral de Menorca e Ibiza, hablaba de censo electoral, no era muy distinto y no se justificaba como un tratamiento desigual, irrazonable, desproporcionado. ¿Vale? Bien, bueno, solo si planteamos si vemos los censos electorales de las islas, hasta las últimas elecciones generales de diciembre de 2016, La Palma seguía teniendo más censo electoral que Fuerteventura. Censo electoral. O sea, yo lo que quiero plantear esto es para darle a entender a ustedes que se planteaba como el gran problema y que era súper urgente, ¿no? Y pues bueno, no lo veía súper urgente. A lo mejor lo veo urgente ahora, a partir de ahora, ¿no? Bien, cuando ya incluso supere a La Palma en censo electoral. Bien, se recoge la Comisión General de Cabildos Insulares, prácticamente ahí no se avanza nada. Se añade que será preceptivo el informe de dicha comisión cuando se tramitan asuntos que afecten a las islas y sus cabildos insulares. De alguna forma esto ya lo decía el reglamento que lo regulaba. Pero recuerden que la Comisión General de Cabildos Insulares que tenemos prevista es una mera comisión permanente, no legislativa, donde sus miembros realmente titulares son los diputados, donde intervienen los 7 presidentes solo con voz para plantear, dar su parecer y hacer constar su posición, y que los cabildos pueden convocar una comisión o incluso proponer un asunto. La Comisión General de Cabildos Insulares de Baleares está compuesta por 24 miembros, es paritaria, 12 diputados y 12 miembros, 12 representantes de las islas, a pie de igualdad, cuyo vicepresidente no es un diputado, el vicepresidente es uno de los representantes de los consejos insulares, tienen reglamento propio y no en el reglamento de la Cámara, tienen un propio reglamento e incluso incluye un debate general anual sobre la situación de los consejos insulares y su inserción en el sistema institucional autonómico. Por tanto, es un paso bastante más grande de integración de los consejos insulares en el Parlamento balear. Año 2007. Bien, ahora llegamos a la parte de la organización de cabildos y municipios. Lo que antes se regulaba en un artículo 22, primero, después artículo 23, hoy hay una especie de inflación normativa porque ahora se regulan en 13 artículos. También hay que pensar que los estatutos anteriores tenían 64 y 65 artículos y este va a tener 202, sin contar las disposiciones transitorias, finales, derogatorias, etc., ¿no? Va a pasar de 65 a 202. Pero antes los cabildos, los municipios estaban en un artículo, ahora van a pasar a 13 artículos. Una disposición general, 10 dedicadas a las islas y 2 a los municipios. Y bien, como los cabildos, esa primera definición lo han incluido en el artículo 2, los poderes de Canarias, pero no es un poder, pero después resulta que en el título de instituciones de la Comunidad Autónoma de Canarias ya no están.
Ahora están en el título Organización Territorial de Canarias, donde realmente se regula la administración local. ¿Vale? Por tanto, ya no están en el título referido a las instituciones de la comunidad autónoma. En la disposición general se dice que Canarias se articula su organización territorial en islas y municipios. Por tanto, vuelven los municipios olvidados en el texto de 2006 a decir que Canarias no solo se articula en islas, sino en islas y municipios. Y en el apartado segundo se establece una serie de principios que deben guiar la atribución de competencias a las islas y los municipios. Estos principios son garantía de la autonomía local, equidad, eficacia, eficiencia, máxima proximidad al ciudadano, no duplicidad de competencias y estabilidad presupuestaria. Prácticamente reproduce el artículo 7.2 de la Ley de Cabildos, salvo el de equidad, que no está, ¿no? En la Ley de Cabildos, estos principios se refieren a la atribución de competencias propias como gobiernos locales, no como instituciones de la comunidad autónoma, como competencias propias como gobiernos locales. Veremos que esto es importante. Después, el capítulo dedicado a las islas y los cabildos insulares comienza con un artículo que se titula Islas y territorios insulares. Se retoma aquella expresión de los territorios insulares, pero ahora los territorios insulares no son todas las islas. Hay islas y territorios insulares. Entonces, la primera pregunta es, porque después no se definen, es decir, ¿y cuáles son los territorios insulares? La propuesta de 2006 nos puede servir para saber a qué se refieren con territorios insulares, porque en la propuesta de 2006, de reforma de 2006, se distinguía entre islas, entidades y islas y el resto, territorios insulares. Por tanto, hemos de entender que realmente esta expresión territorios insulares, cuando titulan el artículo islas y territorios insulares, se refieren a las islas entidad, y territorios insulares se refieren a la isla de la Graciosa, no lo tengo claro, y en los islotes, porque no definen realmente qué son los territorios insulares. Después, en la Organización Territorial de Canarias, se integra, se vuelve a repetir esa triple clasificación que vamos a tener ahora entre isla-entidad o isla en sentido jurídico, isla con administración propia, segundo escalón, isla, la Graciosa, islote, el resto de los territorios insulares. Bien, en el apartado segundo se dice ya, y solo en ese apartado se dice los cabildos insulares son instituciones de la Comunidad Autónoma de Canarias. Y en el apartado tercero, los cabildos insulares constituyen órganos de gobierno, representación y administración de cada isla. Por tanto, está clara la prioridad que le quieren dar a las instituciones de la Comunidad Autónoma Canaria. Hay que pensar, como ya han planteado algunos autores, por ejemplo, he leído a Luis Ortega Álvarez o el propio Juan Hernández Bravo de Laguna, que el potenciar la naturaleza e institución de la Comunidad Autónoma de Canarias realmente resta autonomía a los cabildos o a las islas. O sea, para realmente apostar por la autonomía insular hay que potenciar las islas como entidades locales y no como instituciones de la comunidad autónoma. Porque si tú lo que potencias como instituciones de la comunidad autónoma y encima de esa manera tan peculiar que no dejas de seguir siendo coadyuvantes estatutarios, porque para eso, lo que estás potenciando, estás disminuyendo la autonomía insular. ¿Por qué? Porque en esa naturaleza lo que predominan son los controles. Como institución de la comunidad autónoma vamos a encontrar todo tipo de controles, alta inspección, potestad normativa de la comunidad autónoma, coordinación, exigencias de nivel de eficacia, memorias que tienes que presentar, la posibilidad de que te suspendan o te revoquen la transferencia, etc. Eso no ocurre con las competencias propias, como entidades locales. Por tanto, eso también hay que manejarlo con cuidado. ¿Qué es lo que queremos? Si de verdad apostamos por la autonomía insular, lo que tenemos que potenciar realmente son los cabildos como órganos de gobierno insulares, la garantía de autonomía local. Y como instituciones de la comunidad autónoma, si todo va por ahí, eso realmente reduce su autonomía, porque ahí lo que predominan son los controles de la comunidad autónoma. Bien, hay otro artículo nuevo, es el que introduce las capitales insulares. Realmente no es un artículo tan nuevo, porque vamos a encontrar un precedente de las capitales insulares en el Reglamento Provisional de la Ley de Cabildos de 1912. O sea, por tanto, ni tan siquiera es nuevo del todo. En el reglamento de 1912 de Cabildos Insulares se decía que la capital de cada isla, a los efectos de la reunión del Cabildo, será, y se decían todas las capitales. Hoy la redacción es muy parecida a aquella, porque dice la capital de cada isla se fija donde se encuentra la sede de los cabildos insulares. La diferencia, que en aquella época
San Sebastián de La Gomera era solo San Sebastián, Las Palmas de Gran Canaria era solo Las Palmas y Puerto Rosario, como todos ustedes saben, era Puerto Cabra. De diferencia prácticamente ninguna. Por tanto, encontramos un referente claro de las capitales insulares. No es la primera vez que se incorpora a un texto normativo, sino ya se incorporaba en el reglamento de 1912. Bien, después viene una serie de artículos sobre la organización, donde se incluye que la ley del Parlamento de Canarias, aprobada por mayoría absoluta, regulará la organización de los cabildos insulares. Ya decimos que el Tribunal Constitucional ha entendido que si es una institución peculiar, que tenga anclaje estatutario o bien tenga reconocimiento constitucional, se puede diseñar una organización un tanto distinta de lo que prevé el legislador básico, pero realmente al final es el camino que ha cogido el legislador básico no ha sido ese, porque la ley de cabildo realmente establece una organización muy similar de 2015 a la del título 10º de la ley de bases de régimen local. Es más, no se entiende cómo en la exposición de motivos de la ley de cabildo se dice que la organización establecida en la legislación básica se ha mostrado inadecuado para los cabildos, dice. Y por eso tienen que establecer una distinta que al final es muy similar. Están así que encima mantienen esa relación con esa legislación básica cuando, por ejemplo, con respecto a los órganos directivos, dicen, lo previsto en el apartado anterior, se entiende sin perjuicio de los órganos directivos que en cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente deban existir con carácter necesario en determinados cabildos insulares. Vale. Es más, si era tan inadecuada, no se entiende como en la actualidad el Cabildo de Fuerteventura está tramitando en el Parlamento su incorporación al título 10º de grandes ciudades, de grandes islas, de grandes poblaciones. Recuerden ustedes, introducido por la Ley de Modernización del Gobierno Local del año 2003, está tramitando su incorporación al título 10º. O sea, que considera que lo que está regulado en la ley de Cabildo no le es suficiente. Él quiere lo que está precisamente la legislación básica de régimen local. Un poco absurdo. Lo entiendo absurdo de todos los puntos de nivel, de todos los puntos de vista, porque realmente en principio dices, bueno, si es tan inadecuado, pues parece que lo inadecuado es la legislación canaria ahora. Y en cualquier caso, la realidad es que la legislación canaria, que prácticamente copia el diseño de la ley de bases de régimen local, el título 10º de grandes poblaciones, realmente es menos encorsetado. O sea, más o menos copia esa organización, pero hay una serie de órganos que son facultativos, que tú los puedes crear, tú lo puedes creer si tú quieres crearlos, ¿no? Realmente es mucho más fácil estar regulado por una organización de ese tipo, donde hay más planteamientos facultativos, que realmente tan encorsetado como te exige la ley de cabildo, la ley de base de régimen local. Bien. Por tanto, hoy Fuerteventura tramita sorprendentemente esa adhesión al título 10º. Se incluyen las vicepresidentas como órganos necesarios, eso fue un olvido de la ley de bases de régimen local en la disposición adicional 14ª, pero que ya se había corregido con la ley de cabildo de 2015. Aquí aparece la iniciativa legislativa y aparece una serie de funciones del Pleno y del Consejo de Gobierno de los cabildos. En el Estatuto de Baleares, estas funciones de cada órgano se desarrollan muchísimo más. Incluye un artículo sobre la composición y régimen electoral, el primer artículo que habla un poco de régimen electoral de los cabildos, y dice que la ley prevista anteriormente, o sea, la ley de cabildo, regulará el número de miembros que deben integrar cada cabildo insular. Aquí está el planteamiento de que si efectivamente puede vulnerar la legislación básica de régimen jurídico electoral, de régimen electoral general, si seguimos la sentencia citada del 132-2012, pues entendemos que sí, en este caso. Esto ya el Estatuto Balear lo prevé. Después tenemos un artículo de relleno, se titula Funcionamiento y régimen jurídico, y llegamos a un artículo que podría ser nuclear, que es por primera vez se establecen las competencias insulares. En un artículo están relacionadas las competencias de las islas, aunque más que competencias se habla de materia o de ámbitos competenciales. Dice, los cabildos insulares como instituciones de la comunidad autónoma ejercerán funciones ejecutivas de carácter insular en las siguientes materias. Es la relación secular, la que estaba en el 886, la 1490, etc. ¿no? Pero por primera vez, que parece que ha costado, porque ya en el año 96, al menos los autores entendían que debería estar ese catálogo de competencias en el estatuto, no se pusieron. En la reforma del 2006, en la propuesta de reforma, se pusieron una disposición adicional. Incluso decían que una modificación de esa disposición no significaba una modificación del estatuto, y ahora por fin van como al articulado. Es como si hubiera costado, ¿no? Pero yo creo que
enredan este planteamiento porque dicen que los cabildos insulares, como instituciones de la comunidad autónoma, ejercerán funciones ejecutivas de carácter insular. Este artículo reproduce el artículo 6 de la Ley de Cabildo. El artículo 6 de la Ley de Cabildo, de acuerdo con dos artículos siguientes, el 7 y 9, dice que esos son ámbitos materiales para ejercer competencias propias, como órganos locales, como órganos de gobierno, administración y representación de las islas, y no como instituciones de la comunidad autónoma. El planteamiento de hacer las instituciones de comunidad autónoma tenemos que llegar a la conclusión de que no serán por competencias propias, sino va a ser también como competencias transferidas o delegadas. Porque eso lo dice perfectamente el artículo 22 de la Ley de Cabildo, que dice que si son como competencias, como instituciones de la comunidad autónoma, siempre serán mediante transferencia o delegación. Por tanto, no hay una relación, no hay una atribución de competencias propias o de ámbitos materiales como competencias propias, que es lo que estábamos diciendo, que es lo que por donde se debe caminar si de verdad creemos en la autonomía insular. El Estatuto Balear incluye dos listados. Uno como competencias propias, donde incluye la potestad reglamentaria, y otro segundo con funciones ejecutivas y de gestión, en el que la atribución de competencias será por transferencia y delegación. Bueno, no los voy a aburrir con otros artículos un poco extraños. Hay un artículo que dice transferencia y delegación de funciones. Da la impresión de que se pueden transferir competencias de los cabildos a los ayuntamientos, pero dice también como competencias de la comunidad autónoma, como instituciones de la comunidad autónoma. Si es como instituciones de la comunidad autónoma, serán competencias transferidas. No se puede transferir lo que es transferido. O sea, con la transferencia no se tiene la titularidad de la competencia. Entonces, lo podrá transferir la comunidad autónoma. Si revoca la competencia, la vuelve a asumir y se la da a los ayuntamientos. Pero los cabildos, transferir lo transferido, si fueran competencias propias, sería diferente. Bien, ahí está, hay un totum revolutum en este artículo, es el artículo 71, por si lo quieren mirar. Después viene el artículo de la coordinación, que antiguamente se limitaba a decir que el Gobierno de Canarias coordinará la actividad de los cabildos insulares en cuanto afecte directamente al interés general de la Comunidad Autónoma de Canarias, pero ahora introduce que para ello podrá requerirle información, documentación, los términos que dispone la ley, establecer objetivos y prioridades de la acción pública, así como utilizar otros mecanismos de coordinación. Si un cabildo insular incumpliera las obligaciones impuestas directamente por ley, de forma que tal incumplimiento afectara al ejercicio de competencias de la comunidad autónoma, ésta adoptará las medidas necesarias de acuerdo con, esto un poco nos retrotrae a lo que les decía antes, competencia, naturaleza e institución de la comunidad autónoma, es pérdida de la autonomía insular. Es pérdida de autonomía, más tutela, menos autonomía. Tutela y autonomía son términos contradictorios. Más tutela es menos autonomía, eso es así. Más autonomía es menos tutela. El 74 recoge la denominada Conferencia de Presidentes. La Conferencia de Presidentes, como órgano de colaboración y de foro institucional con los cabildos, los 7 presidentes, ya estaba previsto en la Ley de Cabildos de 2015. También lo prevé el Estatuto Balear desde el año 2007. Aquí hay también una especie de inflación de órganos institucionales de colaboración que se notaba también en la Ley de Cabildos. Se echa en falta el Consejo de Colaboración Insular, es un órgano de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma y los cabildos, que está en la Ley de Cabildos y que de alguna forma es el paralelo al Consejo Municipal de Canarias que se recoge en el Estatuto para los ayuntamientos. Entonces, claro, parece un poco contradictorio que se recoja el Consejo Municipal de Canarias y no se recoja ese órgano de colaboración insular que sería el de los cabildos. Lo que se recoge es la Conferencia de Presidentes, aunque como todos sabemos, al final la relación va a ser con la FECAI. Habrá un montón de órganos de colaboración interadministrativa, institucionales, pero al final la colaboración se va a articular seguramente en reuniones con la FECAI. Que por cierto sí que viene reconocida la propia FECAI en la Ley de Cabildo. Bien, se sigue manteniendo aquellos artículos que hablaban de los recursos de las islas y de los recursos y del patrimonio insular, y se vuelve a recoger el Fondo de Solidaridad Interinsular. Fondo de Solidaridad Interinsular en el que no solo se tiene en cuenta el equilibrio territorial, el principio de solidaridad, sino que también se incluye la doble insularidad por segunda vez. Fondo de Solidaridad Interinsular, que a nadie se le escapa, que nunca se ha implementado. Incluso el 2016 el Cabildo de La Gomera presentó una proposición de ley en el Parlamento para regularlo y se retiró en el año 2017, por primera vez. Por eso decía al principio, tarea suprema, artículo 1, desarrollo equilibrado de las islas,
solidaridad entre todos los integrantes del pueblo canario. ¿En qué se concreta eso? ¿En qué se concreta? Una de las cuestiones en que se puede concretar es en este fondo de solidaridad interinsular, ¿no? Sí, lo pone, pero lo pone en el papel, ¿no? Bien, termina con la audiencia de los cabildos, que se mantiene en el artículo 202 y último. En el sistema electoral se crea se le pone el diputado más a Fuerteventura. Por cierto, que Podemos presentó en el Senado una enmienda en la que planteaba modificar el sistema electoral, 2 por isla, planteaba 2 por isla y una circunscripción autonómica con 47 diputados. Bien, en cuanto a los municipios, ahora los municipios antes no estaba ni en un artículo, como hemos visto. Ahora resulta que hay 2 artículos, pero ¿qué se dice? Bueno, realmente, por resumir, lo más importante, yo me quedo con 2 cosas. La definición, donde la definición de los municipios se define solo como entidades locales básicas de Canarias, es una de las definiciones de la Ley de Bases de Régimen Local, y no se incluye la otra, que es cauces inmediatos de participación ciudadana de los asuntos públicos. Redacción similar que sí recoge el Estatuto Balear. Por otro lado, se prevé la posibilidad de las transferencias de la comunidad autónoma a los municipios y se establece también una relación de competencias, este es un planteamiento novísimo que no está en el Estatuto Balear, sobre qué materias pueden ejercer competencias los municipios. Entiendo de competencias como propias, porque también reproduce el artículo 11 de la Ley de Municipios de Canarias y ahí se dice que son como propias. Bien. Y recoge en el artículo 76 ese Consejo Municipal de Canarias, que decía que es el órgano de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma y los ayuntamientos, por lo que yo no entiendo si se coge el Consejo Municipal de Canarias. Yo creo que hemos llegado a un nivel muy reglamentista, cómo no se recoge el órgano de colaboración insular. ¿Qué he hecho en falta? Tanto para los cabildos también, financiación, sí, recursos y tal, pero la financiación no se toca, no aparece nada sobre la financiación. Y sobre los ayuntamientos tampoco. Tampoco se dice absolutamente nada sobre la financiación. Bien, esta es la evolución con el reglamento actual, con la propuesta de reforma actual del Estatuto de Autonomía. El régimen especial de las Islas Baleares, les decía que el régimen especial de las Islas Baleares realmente se planteó, se extendió definitivamente a Baleares en el año 78, con la Ley de Elecciones Locales del año 78, y se consolidó en la Constitución del 78. Bien, en la Constitución del 31 a Baleares se le daba la posibilidad de optar por un régimen idéntico del de Cabildo. En la Constitución del año 31. ¿Vale? Tenemos los cabildos del año 1912 y del 31 le daban esa posibilidad, pero no se materializó. En la legislación de régimen local del régimen de Franco, se autorizaba al gobierno para constituir en el archipiélago balear en régimen de cabildos insulares. Tampoco se materializó. O sea, se materializa en el año 78. Por tanto, apenas tiene 40 años y 68 años después con nuestro régimen especial insular. Bien, en el Estatuto de Baleares del año 83 ya venían las islas dentro del título de las instituciones de la Comunidad Autónoma, como en Canarias. En aquel momento los diputados del Parlamento de Baleares eran los consejeros de los cabildos, ya no lo son, antes sí que eran los consejeros de los cabildos. Era una forma de decir que el Parlamento estaba conformado por los consejeros de los cabildos. Ya se establecía un listado de competencias en el texto del 83, incluso cuando Baleares, que evidentemente iba por el artículo 151, y tenía que esperar 5 años para la asunción de competencias que asumió Canarias por la Lotraca, incluso se decía, se recogía un listado de competencias que en la medida en que la comunidad autónoma las asumiera, podían los consejos insulares asumir la función ejecutiva y la gestión. Incluso antes de asumirlas, ya estaban diciendo van para los consejos insulares. Bien, en el texto del 2007, ya termino, ¿cómo vemos cómo se regula las islas en el Estatuto Balear? Se articula la organización en islas y municipios. Dentro de las instituciones de la comunidad autónoma vemos cómo, lo que decía al principio, el sistema institucional autonómico está integrado por el Parlamento, el Gobierno, el presidente de la comunidad autónoma y los consejos insulares de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, sin perjuicio de su autonomía constitucionalmente garantizada. Por tanto, al mismo nivel que las instituciones básicas de autogobierno.
Son parte, lo dice la doctrina balear claramente, son parte del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo en Baleares se ejerce a través del Gobierno y de los consejos insulares. No son coadyuvantes estatutarios la prosecución de los fines de la comunidad autónoma. Ahora mismo los miembros de los consejos insulares se eligen por elección propia. La única diferencia con los cabildos es que el candidato más votado no es el presidente, hay una sesión de investidura. Mantienen la naturaleza bifronte de instituciones comunidad autónoma y órganos de gobierno local. Establecen, como decíamos, dos catálogos de competencias, unas como competencias propias con potestad reglamentaria sobre esas competencias, algo que tampoco se ha traducido en Canarias. Tienen potestad reglamentaria sobre esas competencias. Y otro catálogo con funciones ejecutivas y de gestión, entendemos, transferidas o no. Incluso en las competencias propias se incluye el régimen local, inspección técnica de vehículos, depósito legal de libros o tutela, acogimiento y adopción de menores. Lo digo porque son algunas competencias que no vemos en los cabildos. La Comisión General de Cabildos de Consejos Insulares vemos que es bastante diferente en Canarias. Parece que en Canarias no podía hacerse así y resulta que en Baleares sí se puede. Es una comisión paritaria que incluso se puede reunir en la sede de los consejos insulares, y donde el presidente es un diputado y el vicepresidente es un representante de los cabildos. Y recogen también la financiación y las haciendas de los consejos insulares. Una ley de financiación de los consejos insulares deberá prever un fondo para garantizar un nivel similar de prestación de eficiencia y un fondo de compensación. En cuanto a los municipios, se recoge también una financiación, la financiación de los municipios, incluido un fondo de cooperación local. Lo digo porque, por ejemplo, en Canarias el Fondo Canario de Financiación Municipal no se ha recogido en el Estatuto de Autonomía, ¿no? Mientras que allí sí que está previsto en el Estatuto de Autonomía el Fondo de Cooperación Local y tampoco se ha planteado la participación en los tributos de la comunidad autónoma. Por eso termino con esto. Como les decía al principio, yo creo que Canarias ha avanzado desde 1912 como con un coche, como en aquella época, que todavía había coches de caballos y eso, y hemos seguido con el coche de caballos hasta aquí, poquito a poquito, poquito a poquito. No sabía si iba a poder tener aquí transparencias o algo de eso, ¿no? Entonces no lo traje porque me hubiera gustado poner un gráfico donde se viera cómo hemos ido avanzando, sí avanzando, pero como muy poquito a poco, y cómo sería el avance que empezó, que estaba con una línea absolutamente plana hasta el año 78 de los consejos insulares y de repente hace así. Están así que nos superan. O sea, nosotros durante tanto tiempo por encima y nos superan. ¿Por qué? Eso lo recuerdo. Los cabildos, y sí pasa en Baleares, no forman parte de los poderes de la comunidad autónoma. O sea, no forman parte del sistema institucional autonómico, como instituciones de gobierno. No comparte con el gobierno el poder ejecutivo como pasa en Baleares. Son simples coadyuvantes estatutarios en la persecución de los fines de la comunidad autónoma. Y además lo digo porque eso lo dice la ley de Cabildo de 2015. Sigue definiéndolos de esa forma. En 2015 el propio legislador canario. No existe una atribución estatutaria de competencias propias. O lo que han generado ahora va a ser más confusión, porque no está claro si ese listado es de competencias propias. No lo parece cuando dice que son como instituciones de la comunidad autónoma. No disponen de la potestad reglamentaria, al menos en aquellas competencias en origen de titularidad autonómica. Claro, serían en materia de competencias propias, como podría ser en transporte, turismo, etc., ¿no? La Comisión General de Cabildo no tiene nada que ver una con la otra, no es una comisión paritaria, no es una comisión donde pertenecen los representantes de los cabildos y los representantes del Parlamento a pie de igualdad, etc. No lo es. Y tampoco se ocupa el estatuto, en este caso, ni de los cabildos ni de los ayuntamientos, de su financiación. Por tanto, yo creo que, sinceramente, después de este repaso, yo lo veo un tanto decepcionante, al menos por comparación. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por su detallada y clarificadora conferencia. Y ahora abrimos un turno de palabras. ¿Preguntas? ¿Perdón? Bueno, después de la extensa explicación que nos ha dado, sigo pensando, como pensaba en el ancien régimen, y me manifestaba, y hace tiempo, en cuanto a la farragosidad legislativa. Y sigo pensando, como pensaba ayer, que algo de bastante paja
Ahora son 202 artículos. Sí, por eso, que hay bastante paja para incrementar el estatuto que estaba con 65 artículos a 202. Y veo también, o deduzco también por lo oído ahora, que así como con la Constitución nos dimos una descentralización del Estado en las autonomías, lo que se está dando aquí es una centralización en el gobierno autónomo respecto de las islas. Y me parece que vamos por caminos distintos a lo que realmente queríamos o pretendíamos. Es una explicación de que veamos que no adelgaza a la comunidad autónoma. Es una explicación. Si al final las competencias se fueran completas y fueran competencias propias para los cabildos, no habría justificación de que la comunidad autónoma no adelgazara más de lo que tenía que haber adelgazado. Al quedarse con eso de la tutela, la alta inspección, la potestad reglamentada, al final se está justificando que haya duplicidad, ¿qué decimos? O sea, no quieren terminar de soltar. Y eso, bueno, una desconfianza, o evidentemente quien tiene más tradición son los cabildos. La comunidad autónoma empezó mucho después. Por eso decía que yo he visto incluso históricamente que el planteamiento de Canarias, bueno, de 1912, era de una mancomunidad de cabildos. Incluso, mira cómo pronto, desde que pudieron, desapareció la Diputación Provincial, y lo que hubo después siempre fueron mancomunidades de cabildos, ¿no? Y esa era un poco la idea que tenían los próceres de estos planteamientos regionalistas, Ramón Gil Roldán, Benito Pérez Armas, etcétera, Pedro Pérez Díaz, Manuel Velázquez Cabrera, etcétera, en aquella época. Sí, primero... Don Juan José, nos ha confirmado una decisión que yo particularmente tenía al entrar aquí, y venía con la ilusión de a ver si podía cambiar yo mi idea sobre los cabildos y sobre la autonomía de los cabildos y de los municipios, porque realmente desconozco el texto que se está debatiendo ahora mismo, ahora que está residenciado en el Senado, pero usted mismo confirma que se ha decepcionado profesionalmente. Y eso, pues, me produce una casi depresión. Estamos peor que Baleares. Los de Baleares vinieron aquí a aprender para saber cómo eran los cabildos. Y yo fui testigo hace ya algunos años, cuando estaba en cargos públicos. A lo mejor dentro de poco lo vemos que los de Cabo Verde también lo superan, que también venían a ver. Me temo que sí. Y además tengo la anécdota de que en base a que los cabildos actuales, según la Constitución, según el texto que tenemos constitucional autónomo, son órganos del gobierno, son órganos de gobierno. Para los que le iba a decir para lo que le interesa. Sí, pero figura así, son órganos de gobierno. No, es que realmente ya ves, lo que vale es un poco el dictamen dice consultivo, que dicen, bueno, algunos hablan de lo del secundum qui, es una falacia de hacer genérico todo, que realmente no somos, por ejemplo, no existe movilidad administrativa, interadministrativa entre los cabildos y la comunidad autónoma y la administración de la comunidad autónoma. O sea, tú no te puedes mover, los funcionarios no se pueden mover entre la comunidad autónoma y los cabildos, sino se mueven como si fueran interadministrativas, como si fueran administración local. Bueno, pero, cuando no debería, si son instituciones de la comunidad autónoma, se tendrían que poder mover sin problemas, ¿no? Pero es un ejemplo, entre tanto. El texto autonómico que tenemos del año 82, pues tenía así recogido, que son órganos de gobierno. Y en base a eso se suponía que iban a ser poderes locales o poderes insulares. Parece ser que no es ningún poder, no han tenido capacidad de gobernar ni de reglamentar nada, porque ese poder estaba amputado desde arriba, desde el gobierno autónomo. Y yo no sé si lo que se pretende es un poco, entre comillas, confundirlo, digo con todo el cariño del mundo, cuando se incluye ese artículo ahora en el artículo 2 que se denomina los poderes de Canarias, de la comunidad autónoma, pero no se dice que los poderes sean los cabildos, las islas, sino después se dice lo que son, bueno, pues pero que lo meten en ese artículo. Bueno, pues la idea que teníamos algunos es que los cabildos podrían devenir en órganos legislativos. Bueno,
podrían. Ahora mismo no tienen la potestad reglamentaria, o sea, quiero decir, bueno... Es que no tienen nada porque no se les ha desarrollado los pero poderes. potestad reglamentaria, sí, potestad reglamentaria sobre esas competencias, que ese es el planteamiento. Además, eso lo demandan todos los cabildos. Pero sí, pero estamos en el año 2018 No, es que y cero. Hay otras palabras pedidas, si terminamos. Sí, bueno, pero yo no el tema y además, y cuento la anécdota porque por circunstancias y además por mi ánimo municipalista y porque creo en el municipio y creo en los cabildos, se nos consultó cuando se constituyó la Federación Canaria de Municipios, inicialmente a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, se eliminó cabildos aquí pues porque eran órganos de gobierno de la comunidad autónoma. Entonces, si la federación iba a ser reivindicativa ante el poder institucional del gobierno autónomo, lo lógico es que un órgano de poder, según dicen los estatutos, que eran los cabildos, no podían estar en esta federación. Y entonces tuvimos que eliminar, a pesar de las quejas de todos los cabildos, y se constituyó entonces la FECAI a continuación. Bueno, pues esto ha amputado realmente las previsiones que podíamos tener los que creemos en los cabildos de verdad. Y yo creo en un cabildo que tenga capacidad legislativa. Y además, como anécdota, le digo que además un ilustre palmero, Mario Arocena y Arocena, nacido en La Palma, de la familia de los Arocena, constructores de barcos, creó el primer estatuto de autonomía de Canarias, que después le obsequiaré un ejemplar del año 1919. Bastante antes que Gil Roldán y compañía. Y este hombre aquí sí creía en estas capacidades, cuando no se había producido todavía la división provincial. Y ahí creía en los poderes insulares como órgano rector de los destinos del archipiélago. Y lo llama como archipiélago atlántico. Estoy hablando de hace 100 años. Eso sí que lo introduce, lo del archipiélago atlántico, sí, ahora es archipiélago atlántico, precisamente, porque, en fin. Perdón, es que hay otras palabras pedidas. Don Leopoldo, por favor. Buenas tardes o buenas noches. Con palabras muy ponderadas, muy moderadas y muy diplomáticas, ha dejado usted a los pies de los caballos a los señores legisladores que tenemos en el Parlamento Autonómico y en el Congreso de los Diputados. Vamos a ver si en el Senado se enmienda algo. Yo creo que efectivamente usted tiene razón, no se puede descafeinar una autonomía descafeinando a una parte esencial. El hecho insular es indisoluble del hecho regional o autonómico. Se puede pretender una administración fuerte, que es la tesis de nuestros legisladores, en detrimento de las partes que conforman el todo autonómico. Pero es que yo creo que es perfectamente compatible una administración que cohesione, planifique, ordene y reparta con unos cabildos que, con arreglo a su trayectoria histórica, están llamados a cumplir el máximo papel protagonístico en la isla. Y yo creo que este estatuto se ha equivocado también porque podía haber aprovechado esa experiencia histórica para hacer una verdadera reforma político-administrativa que evite duplicidades o triplicidades y bicapitalidades y un montón de cosas que no hacen sino encarecer nuestra propia administración y no cumplir con el mandato constitucional de que la isla es un factor determinante de nuestra autonomía, de nuestra comunidad autónoma, que es más que nada una, digamos, suma de islas más que otro factor en sí mismo. Pero mi pregunta sería, ¿y ustedes como expertos o como catedráticos no han hecho ver a nuestros legisladores o al gobierno autonómico cuando se elaboró el anteproyecto de ley esta realidad del hecho insular? ¿Cómo es posible que se atropelle un objetivo tan noble y tan lógico en una autonomía? Es que si descafeinamos los cabildos y nos limitamos a, como usted dice, transferir, delegar, pero no les dotamos de poder propio, que es el que corresponde, yo creo que estamos fracasando. Yo no sé, bueno, primero que yo no soy catedrático. A mí, yo antes lo comentaba con José Luis en el sentido de que a mí echaba en falta, recuerden, en la época de la ley Cabildo de 1912 hubo unas informaciones públicas donde participaban un montón de entidades, entre otras hay un informe muy importante previo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, etcétera, ¿no? Entonces, yo he hecho en falta un poco de que se hubiera escuchado a instituciones y a ciudadanos muchísimo más en el proyecto de reforma del Estatuto. Yo creo que no se ha escuchado a mucha gente, ¿no? Y entre eso incluyo a los cabildos en general, casi uno por uno. Esta reforma yo creo que es un poco la de 2006 con determinadas modificaciones y tal. En su momento creo que hubo un grupo de expertos también trabajando. Incluso en uno de los primeros estatutos no se hablaba del gobierno autonómico, sino del Cabildo Mayor de Canarias,
Le decíamos que un poco, porque era un poco la idea de que esto era, el Parlamento de Canarias tendría que ser un poco la suma de los cabildos, la mancomunidad de los cabildos, que era la idea que se ha tenido desde 1912. Y eso ha llegado prácticamente a la época democrática. Yo no sé si yo creo que, ahora por último, yo lo que he detectado que, por ejemplo, el tema de la isla y del municipio no era una cuestión de las prioritarias. Era la idea un poco de incluir lo de los hechos diferenciales, el catálogo de derechos, que muchas veces es redundante con la Constitución y con otros textos, ¿no? que realmente son de aplicación incluso directa, y realmente y el sistema electoral. El sistema electoral, porque parece que el sistema electoral, yo como soy partidario de la triple paridad, será a lo mejor porque soy por Isla Menor y soy heredero, entre comillas, de Pedro Pérez Díaz, pero era como el gran problema por el atraso de Canarias. Yo he escuchado eso, el atraso de Canarias tiene que ver con la triple paridad. Entonces ya yo me quedo, o sea, uno puede discutir un hombre, un voto, lo que sea, pero decir eso me parece un poco exagerado. O sea, uno puede discutir, mira, que de acuerdo con la población, yo eso lo puedo entender. Es más difícil defender la triple paridad que defender que todo sea por población. O sea, lo fácil es defender que todo sea por población, la población. Fíjense que, por ejemplo, en el País Vasco se dice que el sistema, en el nuestro se dice que el sistema es proporcional, simplemente. En el País Vasco se dice que las elecciones serán en los territorios históricos por el sistema proporcional. De alguna forma te está diciendo que la proporcionalidad es en cada elección de cada territorio histórico. Ahí será proporcionalmente. Pero no te está diciendo que el completo sea proporcional, ¿no? Una forma. Y fíjate cómo defienden su especial régimen electoral diciendo, es que nosotros entendemos que el País Vasco no es un sujeto unitario, sino que es la suma de los derechos de los 3 territorios históricos. Y yo creo que así también se entendía Canarias, ¿no? Pero bueno, no todos lo entienden así, hay muchos que lo entienden de arriba a abajo y no de abajo a arriba, como lo entendían esto. Señor director. Bueno, dice que el que piensa diferente no es el enemigo. A mí me gustaría que hoy estuviera aquí algún autonomista. Y yo voy a coger un papel en el que no juego normalmente, pero sí lo voy a coger. Hubo un momento que se decidió que iba a ser Canarias. Y en una democracia representativa, y se votó. A mí me gustaría saber, dice, ¿por qué no se consultó cuántos anuncios se han hecho del curso este? ¿Dónde están? ¿Dónde está la participación ciudadana esa que quiere opinar? Los llamas y no vienen. ¿No opinaron los cabildos antes de terminar el estatuto? Los presidentes de los cabildos elegidos democráticamente y con el mandato de sus cabildos no opinaron sobre este estatuto y lo apoyaron para que se presentara y siguiera su camino. ¿El Parlamento de Canarias no representa a nadie? ¿No los votaron? Digo yo que si yo soy cabildista, pero esto es una democracia. Y aquí hay un estatuto que ha pasado todos los trámites. Podemos discutir, si quieren, qué hubiéramos hecho nosotros y por qué no lo dijimos. Porque no opinaron. Algunos sí, pero hay un parlamento, hay unos cabildos con unos presidentes que votaron a apoyar este estatuto. Y cuando se reunieron los presidentes con el gobierno y con el parlamento, le dijeron que sí, que estaban de acuerdo. ¿Ahora qué viene? ¿Los vamos a quitar? Me suena el discurso a ¿quitamos las autonomías ahora? ¿Quitamos ahora el estatuto y volvemos a los cabildos? Un poquito nostalgia sí hay, ¿eh? Yo quiero que esta institución sea antigua pero no nostálgica. Esto es una democracia. Yo entiendo a los cabildistas, los entiendo, porque es que yo lo soy, pero lo digo en voz baja. Hubiera cogido otro camino, pero se cogió este. Podemos llorar lo que queramos, pero se cogió este en órganos representativos y por los representantes legales de una democracia. Y eligieron el estatuto. Pues ahora Está claro. llorar al valle. Está claro. A llorar al valle, señores. Está claro. Marcha atrás no tiene. Ahora hay que apoyar el estatuto. Ahora hay un trámite que se hicieron
Lo hemos oído ayer. Ayer oímos una conferencia muy documentada donde se dijo al final, mire, yo ahí veo muchos fallos. Es que tampoco nos olvidemos... Todo, sí, pero es que las tribunas que hemos hecho son esas, la tribuna crítica, porque eso es esta casa, una tribuna crítica, y hemos analizado las crisis. Pero también seamos un poquito generosos, algo bueno tienen, ha mejorado sobre el anterior, es un paso adelante. Pues yo digo, vamos a seguir luchando dentro, vamos a seguir luchando dentro, y a lo mejor el siguiente estatuto es mejor, pero llorar, podemos llorar lo que queramos. Pero en los sitios que tenían que haberse dicho no se dijo. Y claro, hoy están los estatutos donde están. Sí, pero Baleares camina y nosotros estamos... Y seguro que el de Baleares es mejor, porque siempre tenemos el de Baleares es mejor, ya veremos. Porque Baleares tampoco está tan bien. Y yo estaba hablando de un aspecto, perdona, José Alberto, yo estaba hablando de un aspecto muy concreto también. O sea, es que Baleares no está tan bien. A lo mejor es que vemos cosas que tiene Baleares que queríamos nosotros. No sabemos. Claro. Entonces, señores, de acuerdo, a muchos de los que estamos aquí nos hubiera gustado que se llamara Cabildo General y que fueran los cabildos. A mí se me achaca, y cuando me presenté a esta casa me colgaron el de ATI. ATI era la defensa de las islas. En mi historia no me dirán que yo no defiendo la isla. Ahí está escrita. Pero miren, las cosas son como son. Y las cosas han llegado aquí porque en otros sitios lo decidieron. Doña Marisa Tejedor, por favor. Y yo defiendo la triple paridad. Yo iba por ahí, lo dije el otro día y lo vuelvo a repetir. Soy absolutamente contraria a los que han dicho que la triple paridad no ha servido. Gracias a la presión que se ha hecho con la triple paridad a lo largo de estos años, las islas menores, las islas no capitalinas, han tenido un gran desarrollo. Gracias a la triple paridad, las islas de Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, La Palma y El Hierro no están en este momento en la prehistoria. Yo también lo entiendo un poco así. O sea, yo diría, porque a veces dicen, bueno, pues Lanzarote y Fuerteventura se han desarrollado más fácilmente, las otras más difícilmente, pero yo diría, si no fuera por eso, a ver dónde estarían, si estarían todavía mucho más abajo. Pero es que yo he escuchado decir que los problemas de desempleo en Canarias, la desigualdad y todo eso, la desigualdad entre las personas realmente, que la causa es la triple paridad. O sea, como, bueno, no sé, que yo... Bueno, se va conformando... Ay, perdón, ¿alguien más quiere hablar? Bueno, al parecer se va conformando, y sin quererlo, se los prometo, una línea argumental de todas estas conferencias que, en mi opinión, es la siguiente. Este es un estatuto que llega tarde, que pertenece a lo que se ha denominado la segunda generación de estatutos de autonomía de España, y llega muy tarde. Y en función de que llega muy tarde, pues es un paso, y además llega en un momento que podríamos decir improcedente. Así que es un paso pequeño, pero un pequeño paso para el hombre, un pequeño paso para el hombre y un gran paso, ¿no?, adelante. Y lo que ocurre es que hay un camino evidente por recorrer que formará parte de una tercera generación, sin duda, una tercera generación de estatutos de autonomía, en donde quizás podamos ir a un federalismo fiscal en Canarias. El federalismo fiscal no implica solo un reparto de recursos, sino un reparto de competencias diferente al que hay en este momento. Así que probablemente esto sea el hilo argumental de todas las conferencias que aquí se han dado, ¿no? ¿La tercera generación está hablando de república? No estamos hablando de no me confundas, que no, es que sabes perfectamente que no voy por ahí. Sabes perfectamente que no voy por ahí. Bueno, pues muchas gracias por su asistencia. Mañana tenemos la última, un par de avisos, si me permite. Mañana tenemos la última conferencia que se dedica a los aspectos económicos del Estatuto de Autonomía, fundamentalmente a los aspectos que se relacionan con la Unión Europea.
que estará a cargo de Ildefonso Socorro, que es viceconsejero de Economía y Asuntos Europeos del Gobierno Autónomo, que es además funcionario de la Comisión Europea, licenciado en Derecho y una persona sumamente cualificada, créanme, sumamente cualificado en estos temas. En segundo lugar, les recuerdo que todas las conferencias están colgadas en la página de la Real Sociedad Económica en YouTube. Tienen ustedes todas las conferencias al completo colgadas y que las pueden revisar y recordar cada vez que quieran. Y que es importante que esto sea así para que además la recomienden a aquellas personas que no han venido o que no, pero que les puede interesar en el futuro. Y además, como están ahí, en cualquier momento las pueden consultar. Mañana la conferencia es a las 7 de la tarde y se me olvida otra cosa, pero... el lunes tenemos el ciclo, seguimos con el ciclo de lo público y la conferencia será de Gabriel Matos, eurodiputado del Partido Popular y del Grupo Popular, que tratará, saben que ese ciclo de conferencias es sobre las ideologías e ideas políticas en Europa, será la conferencia sobre las derechas en Europa, los planteamientos políticos de las derechas en Europa. Y nada más, muchas gracias y... ¿Perdone? Perdón, sí. Y teníamos previsto para mañana una mesa redonda de los partidos después de la conferencia del señor Socorro, pero hay un pleno del Parlamento de Canarias que nos ha impedido articular esa mesa. No la vamos a suprimir, la vamos a suspender y pensamos que quizás aprovechemos las ideas de los partidos una vez que el estatuto está aprobado, si se aprueba, y así pues matamos dos pájaros de un tiro. Tenemos el estatuto aprobado y tenemos la opinión de los partidos políticos en relación con esa aprobación de los estatutos. Y estos eran los avisos y comunicados. Muchas gracias por escuchar.